puedes darte el truco con la pantalla luminosa. Con clics y con ideas la vida se transforma. De bits y de bytes construye una memoria hermosa, conectando el mundo de forma maravillosa. César y la tecnología vamos a aprender. Entre risas y secretos nada va a temer. Es un mundo mágico por descubrir. Con César a tu lado no hay que desistir. Hola, hola a todos los seguidores y seguidoras de César y la tecnología. Qué bueno tenerlos por acá. Hoy vamos a meternos en un tema que genera muchas preguntas. El audio de alta calidad. ¿Qué es eso de Hi-Res? ¿Qué diferencia hay entre FLAC, MP3, AAC? ¿Y el Bluetooth nos arruina la experiencia? Vamos a tratar de aclarar un poco todo esto. Dale. Hola, exacto, la idea es esa, desmitificar un poco todo esto. Hablar de qué es el audio de alta resolución, qué son los formatos con pérdida, sin pérdida, los códecs de Bluetooth que siempre generan dudas, y si realmente necesitamos equipos especiales como DACs o DAPs. Una especie de guía rápida, digamos, para quien quiera mejorar un poquito cómo escucha su música. Perfecto. Arranquemos por el principio. High-Res Audio, o audio de alta resolución. Suena muy pro, pero ¿qué es realmente? Más allá de una etiqueta de marketing, ¿no? Sí. A ver, imagínate la diferencia entre ver una película en definición estándar y verla en 4K. Es un salto de calidad visual, ¿cierto? Claro, sí, mucho más detalle. Bueno, el audio Hi-Res es algo parecido, pero para los oídos. Técnicamente, es audio que tiene más información que un CD normal. El CD usa 16 bits y 44.1 kHz. El Hi-Res, en cambio, usa más bits, por ejemplo, 24. Y una frecuencia de muestreo más alta, 48 kHz, 96 kHz o incluso más. Ok, ¿y qué ganamos con más bits y más frecuencia? Buena pregunta. Más bits significan un mayor rango dinámico. O sea, la diferencia entre el sonido más suavecito y el más fuerte se capta con más fidelidad. Y una mayor frecuencia de muestreo es como tomar más fotos del sonido por segundo. Captura detalles más finos y frecuencias muy altas que quizás en un CD se pierden un poco. Ah, mira vos, más detalle, más realismo entonces. Tiene sentido. ¿Y cómo se relaciona esto con los archivos que bajamos o escuchamos en streaming? Porque oímos hablar de MP3, pero también de FLAC. ¿Cuál es la onda ahí? Ahí la clave es la compresión. Pénsalo como guardar ropa en una valija. Los formatos con pérdida o lossy, como MP3 o AAC, son como sacar algunas prendas para que la valija pese menos y ocupe menos espacio. A veces ni te das cuenta, pero algo falta. Ajá. En cambio, los formatos sin pérdida o lossless, ahí entran FLAC o ALAC, el de Apple, son como esas bolsas que chupan el aire, comprimen la ropa sin tirar nada. Cuando la abres, está todo. Qué buena analogía, me quedó clarísimo. Solo una cosita importante. Podés tener un archivo FLAC con calidad de CD o un FLAC con calidad Hi-Res. El formato lossless te asegura que no se perdió nada de lo que había. Pero la calidad original, bueno, esa es otra historia. ¿Se entiende? Entendido, perfecto. O sea, el FLAC es el envase perfecto, pero lo que importa es qué tan buena era la bebida que metiste adentro. Ahora, tema Bluetooth. Casi todos usamos auriculares inalámbricos hoy en día. ¿Qué pasa ahí? ¿Se va al tacho todo este esfuerzo por la calidad? No necesariamente se va al tacho. Pero sí, digamos que hay condiciones. Para mandar audio sin cables se usan los famosos códecs. Son como traductores que comprimen el audio para enviarlo y lo descomprimen al llegar. El más básico, el que tienen todos, es SSB. Sí, ese lo conozco. Después está AAC, que usa mucho Apple y generalmente suena un poquito mejor. Y Qualcomm tiene aptX, aptX HD, aptX Adaptive, que buscan mejor calidad y menos retraso, menos latencia. El tema es que tanto tu teléfono o tu compu como tus auriculares tienen que hablar el mismo idioma, el mismo códec avanzado. Ah, claro. Si no se entienden en ese códec bueno, bajan al básico, al SBC. Y ahí sí es más probable que notes una diferencia con el cable, ¿viste? Ok, o sea que hay que fijarse bien en las especificaciones de los dos bichos, del que emite y del que recibe. Y hablando de aparatos,
¿Qué onda con los DACs y los DAPs? Los audiófilos hablan mucho de eso. ¿Son necesarios sí o sí? A ver, un DAC, el convertidor digital analógico, es fundamental. Es el que traduce los ceros y unos del archivo digital a la onda de sonido que escuchamos. Todos los teléfonos tienen uno, ¿no? Exacto. Tu celu tiene uno, tu laptop también, pero suelen ser componentes más bien básicos para cumplir. Un DAC dedicado, uno externo, es como contratar un traductor profesional en vez de usar el traductor automático. Hace el trabajo con más precisión. ¿Y eso se nota en...? Pues se nota en más claridad, en detalles que antes capaz no escuchabas, y en la escena sonora, esa sensación de espacio, de poder ubicar dónde está cada músico. Suena como más real. Entiendo. ¿Y los DAPs? Esos son como un iPod súper avanzado. Sí, algo así. Un DAP, un Designated Audio Player, es un reproductor de música dedicado. Pensá en los Walkman más nuevos de Sony o marcas como FiiO, Hy-Vee, Kern. Están hechos específicamente para reproducir música con la mejor calidad posible. Suelen tener buenos DACs, buenos amplificadores internos. ¿Y quién usa eso hoy en día? Bueno, gente que busca la máxima fidelidad o que simplemente quiere tener su música aparte del teléfono, sin las notificaciones, las distracciones. Y claro, los combinan con buenos auriculares, ¿no? Ya sean in-ear chiquitos o de los grandes over-ear. Bien, entonces, resumiendo las ventajas. Sonido más detallado, más fiel a la grabación original. ¿Y las contras? ¿Hay alguna? Sí, claro. Las ventajas son esas. Sentir la música con más textura, más cercana a la intención del artista. Las contras. Bueno, primero el costo. El equipo puede ser caro y a veces la música high-res también cuesta más o requiere suscripciones específicas. Después, el tamaño de los archivos. Un álbum en high-res ocupa mucho más espacio que en MP3. Y fundamental, necesitas una buena grabación original. Si la mezcla es mala de origen, el high-res no hace milagros. Y no todo el mundo percibe la diferencia igual, ¿eh? Depende mucho del oído de cada uno y de todo el sistema de escucha. Clarísimo. Entonces, para la gente que nos escucha y quiere mejorar su audio, quizás empezar por buscar formatos lossless como FLAC, entender qué códec Bluetooth usan sus dispositivos, si es posible buscar AAC o alguna variante de aptX, y bueno, quizás probar si un DAC externo o unos audífonos mejores marcan una diferencia que les cope, ¿no? Exactamente. Y eso nos deja con una reflexión final, quizás. En esta época donde todo es tan fácil, tan accesible con el streaming y los audífonos inalámbricos, ¿hasta qué punto vale la pena buscar esa perfección sonora casi teórica? ¿O será que para la mayoría el sonido suficientemente bueno de todos los días ya es el nuevo estándar? Es interesante pensarlo. Muy buen punto para cerrar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y un saludo enorme a toda la comunidad de César y la tecnología. Si les pareció útil esta charla, si les sirvió, no se olviden de dejar un me gusta que ayuda mucho. Y suscríbanse al canal de César para no perderse los próximos contenidos. Nos escuchamos en la próxima.